Buenos días, lunes 29 de junio, 09:14 de la mañana. Bueno, vamos a hacer un análisis de inicio de semana, hoy día lunes. Ha habido bastantes noticias y datos económicos la semana pasada, pero yo intento no hacer caso omiso a estas noticias, principalmente en el conflicto de Irán, porque una semana se dice y se declara la paz y en la siguiente nuevamente se retoma la guerra. Entonces, esto es simplemente ruido para nuestra operativa y nuestras estrategias que entorpecen nuestra operativa y rentabilidad. Por lo tanto, es mejor no hacer caso omiso y hacer más análisis técnico de los, de los activos que nosotros operamos, como yo principalmente hago en criptomonedas, commodities y algo de Forex. Vamos a iniciar haciendo un pequeño análisis técnico en lo que es Solana, Ethereum. Algo que sí noto, bueno, nosotros habíamos tenido un trade el día jueves. Desde el día jueves no operábamos. Se puso una orden límite en los 68,49. La orden entró, pero fue perdedora. El trade fue perdedor. Como pueden ver, rompió con fuerza y continuó su subida hasta los 73,73 dólares. Reconoció este soporte en los 66, en los 67,90 y desde ese punto ha realizado movimiento lateral. En gráfico de 4 horas, como se puede ver, una creación de un triángulo. Posiblemente tomaré nuevamente un trade corto en Solana. Es que hay que tener en cuenta algo y que veo una divergencia entre lo que es Bitcoin y Solana. Bitcoin está cayendo fuertemente desde el día, inició su caída el día 11 de mayo y como se puede ver está en el soporte que se creó el día 6 de febrero, como se puede apreciar en este gráfico. Pero en Solana en este momento no está en ese soporte. Por ejemplo, el soporte de Solana vendría siendo los 60 dólares.
y está en los 72,61 dólares actualmente. Creería que si Bitcoin rompe este soporte que tiene los 59 dólares, Solana podría tener una caída más fuerte que Bitcoin. Pero sin cambio, el soporte que tenemos acá, este soporte lo reconoce y nos crea un suelo, podríamos decir que Solana podría tener un buen rendimiento al alza, ya que se ve que tiene fuerza el precio y no cae igual que Bitcoin. Pero si en cambio Bitcoin rompe el soporte, podríamos aprovechar un short en Solana, movimiento bastante fuerte. Yo buscaría un short en este nivel importante, en lo de 4 horas, en gráfico de 4 horas, acá en este punto. Si el precio llega a este nivel de los 75,51, podría haber entrada de, de un corto hasta este nivel y nuestro stop loss acá en este otro nivel de los 79,82. Se podría hacer un trade. Este sería un trade más o menos de una o hasta por probablemente 2 semanas, teniendo en cuenta que esto es gráfico de 4 horas. Y en 15 minutos si tenemos movimiento lateral, sin ningún movimiento a la baja importante. Cambiamos a gráfico de Ethereum. Gráfico de 15 minutos tenemos el mismo comportamiento lateral. Ningún movimiento brusco. Bueno, este movimiento lateral prácticamente es del fin de semana, sábado y domingo. No, casi nunca se ven movimientos fuertes en lo que es el fin de semana. Normalmente se ven es entre semana cuando la bolsa americana está abierta. Vamos a gráfico de 4 horas. En cambio, en Ethereum el gráfico sí es diferente al de Solana. Como se puede ver, Ethereum sí está cerca de su soporte de los 1.500 dólares. Es un comportamiento algo parecido al de Bitcoin. No tenemos el mismo movimiento del precio de Solana.
Vámonos al oro. Bueno, el oro. Iniciemos con gráfico de 4 horas. Bueno, en el oro nosotros habíamos tomado un trade el miércoles, fue un trade que inició el miércoles. La orden se abrió. La orden límite se tomó, como se puede ver, el jueves y se cerró en stop loss el mismo día, el día jueves. Fue un trade perdedor. Buscamos el nivel de los 4020. Lo rompió y continuó su subida. Un movimiento testió, es que fue por muy poco, testió nuestro nivel de stop loss. Eso quiere decir que nuestra entrada no fue buena, nuestro nivel de entrada no fue buena. Y hizo un movimiento a la baja, el movimiento que yo preveía que iba a hacer, lo hizo, pero no en el precio de entrada que yo tomé. El precio de entrada debía haber sido más arriba para haber tomado este movimiento a la baja. Y luego hizo un impulso fuerte al alza, el cual llegó al nivel de los $4.097. Y esto es del fin de semana, sábado y domingo. Lo que es el oro no hizo prácticamente ningún movimiento. El movimiento fue prácticamente nulo. Esto fue el día de ayer, domingo, en la apertura de sesión asiática. Un momento les muestro. Bueno, la apertura de sesión asiática comenzó un movimiento a la baja. Abrió Londres y continuó su fuerte movimiento a la baja. Abrió Nueva York y el día de hoy y vuelve y cae fuertemente. Mecha en este punto, rechazo fuerte en la vela actual, en gráfico de 15 minutos. Estamos hablando de gráfico de 15 minutos. Esto quiere decir que barrió este nivel. Teníamos un soporte, un nivel en los 4020, rompió y rechazó al alza. Teníamos niveles de liquidez claramente en este punto. No se puede observar. Tomó liquidez y ha rebotado al alza. ¿Qué se podría esperar? El movimiento fuerte ya lo hizo, está claro. Lo que espero es un movimiento de consolidación, movimiento lateral, o puede llegar a buscar este nivel, estos niveles de liquidez acá.
para retomar su movimiento a la baja. Nos dirigimos al gráfico de 4 horas. Yo pienso que el nivel, bueno, hay que ver, digamos, este nivel que yo veo en los 4000 y 3900 puede llegar el precio y rebotar. El precio puede rebotar en estos niveles los pueden defender posiblemente, pues teniendo en cuenta que tenemos una tendencia bajista totalmente notoria, pero puede haber una creación de suelo en estos valores o simplemente continuar su caída a los 3500, pero tenemos un poco de liquidez acá. Posiblemente puede llegar a este nivel de los 3969 y realizar un rebote al alza. Vámonos al petróleo. Bueno, en el petróleo nosotros también teníamos un trade desde el día jueves. No operamos desde el día jueves. Teníamos una orden limit en los 75,49, 75,51, perdón. Y la orden la tomó hasta el día sábado. Como se puede observar acá. Acá en la flechita roja se observa que el trade se abrió el día sábado a las 20 horas. Vamos a organizar esto un poco. A organizar este dibujo de posición para que se vea un poco más claro. Nuestro punto de entrada fue acá el día sábado. Tomó un poco, una parte de nuestra zona de stop loss, cayó fuertemente, rechazó nuevamente, volvió a testear nuestro nivel de entrada para que el día de ayer domingo hiciera esta caída y llegara a take profit. Ayer fue el día que se cerró el trade. Cerramos en ganancias. Fue muy exacto la caída. Cayó exactamente al precio de nuestro take profit para nuevamente rebotar. Pues como se puede ver, no ha vuelto a testear ese nivel. No ha vuelto a caer. Actualmente están los 73,78. Nuestro take profit fue en los 72,69 dólares. Como se puede ver aquí en la flechita azul. Teníamos un nivel importante en los 72,49, pero pues hay que tener en cuenta que en el trading hay dos posibilidades, teniendo en cuenta los niveles de liquidez y niveles importantes. Puede realizarnos
¿Dónde está nuestra herramienta? Se nos perdió. Acá está. Por ejemplo, teníamos este movimiento. Podría ser esto, esto, esto. Y hay dos opciones. Que rompa y suba. Y nuevamente, bueno, haga su movimiento al alza como lo está haciendo en este momento. O en vez de romper, llegar exactamente a ese nivel y rebotar. O como lo hizo en, este, en esta oportunidad, que no alcanzó a llegar al nivel por muy poco, pero no alcanzó a llegar al nivel y rebotar. En el trading, los niveles de precios hay que darles una tolerancia en la parte superior y una tolerancia en la parte inferior, porque el precio no llega de manera exacta al nivel y rebota, no, el precio o rompe o llega exacto o simplemente nunca llega, por muy poco, como lo hizo en este instante. Llegó exactamente a nuestro take profit, a nuestro nivel de take profit, pero pudo que no hubiera alcanzado a llegar y hubiera hecho este movimiento que está haciendo actualmente. Afortunadamente llegó nuestro take profit y pues salimos en beneficio. En el petróleo, mm, por el momento no voy a operar porque es que hay mucho ruido con el tema del conflicto de Irán y Estados Unidos. La semana pasada teníamos declarada la paz, todo era solución por medio de acuerdo, eh, todos los medios hablaban de paz y ahora el fin de semana hubo ataques de Estados Unidos a Irán. En el sector si no estoy mal, de comunicaciones, vigilancia y defensa aérea iraní. ¿Y qué hizo el precio? Eso fue más o menos el sábado. Como se puede ver, la sesión del sábado inició acá, movimiento al alza, pero no muy fuerte. Subió un 3,57%, pero luego de eso, desde este punto, cayó un 4,24%. Entonces, muchos pudieron haber dicho que el petróleo nuevamente iba a subir fuertemente, pero no lo hizo. En gráfico de 4 horas se puede apreciar que es un movimiento lateral, no es un impulso. Entonces es mejor no hacer caso omiso a estas noticias o comunicados de prensa porque es ruido a corto plazo. Me refiero a corto plazo. Si tomamos operaciones a corto plazo de 1 o 2 semanas, es mejor ignorar estas noticias y además estas noticias nos nublan
nuestro juicio y nos pueden hacer tomar malas decisiones. Como se puede ver, teníamos un nivel en los 76,30. A ver, un gráfico de 15 minutos que se ve un poco más claro. Como se puede ver, acá está el nivel, lo que hablábamos del nivel. Subió, pero no alcanzó a testear el nivel. Le faltó un poco. Por eso hay que tener una tolerancia en la parte superior e inferior del nivel. Y cayó y tampoco llegó a este nivel. Llegó cerca, pero no llegó como lo hizo en este caso. No se puede ver, rompió, hizo un falso escape a la baja y subió nuevamente. Entonces hay que tener una tolerancia en la parte inferior y en la parte superior. Analicemos un poco lo que fue Forex. Teníamos un trade el día jueves también. Todo es desde el día jueves. No se puede ver, acá se puede observar la fecha, jueves. Teníamos una entrada en el nivel de los 1,13750 en el euro dólar. Nuestra orden entró, llegó al 1,13544 y subió, se nos llevó nuestro stop loss, rompió este nivel del 1,14169 para nuevamente caer, lo que habíamos dicho. Él busca niveles importantes que prácticamente esos niveles de soporte y resistencia son niveles de liquidez. Son niveles de liquidez. ¿Por qué? Porque pues normalmente los traders ponen sus stop loss en los puntos de pivote y niveles de final de impulso, como lo es acá. Este es otro nivel importante. Ahí se acumula la liquidez. Entonces llegó a buscar. Y cualquiera podría pensar vela envolvente, tres velas, una, dos, tres velas alcistas. Y nos fuimos para el nivel del 1,14998, que es ese otro nivel. Pero resultó que nos llegó esta vela bajista y no fue totalmente confirmada la ruptura de este nivel. Un falso escape al alza. En este momento estamos testeando una vez más el nivel, este soporte, esta resistencia. Lo más posible que yo preveo es que nuevamente vuelva a caer, el precio vuelve a caer. Ya testió, cae, es lo más posible. Dólar yen. En el dólar yen también teníamos un trade desde el día jueves. Y por lo que veo, bueno, casi no aparecen los puntos de entradas como se podía ver acá. Las flechitas
Entrada, salida. Acá no. ¿Por qué? Porque Forex no lo opero desde TradingView, sino desde MetaTrader 5. Pero pues todos los análisis yo los hago desde TradingView. El trade fue desde el jueves, pero nuestra entrada fue el día de hoy, 8:45 entró la operación. Orden límite, no sé, un 161,954. Estábamos en busca de este nivel, llegó, les voy a mostrar por qué razón abrí un trade en este punto. Si estamos en un movimiento alcista, pero es un nivel bastante importante, creo que se puede apreciar mejor en semanal, exactamente, semanal. Como se puede ver, estamos en este nivel en gráfico semanal, en busca de un testeo y una caída pequeña para continuar al alza. Entonces, lo que yo pienso que puede hacer el precio, como se puede ver, subida, testeo, cae nuevamente para continuar la subida y el impulso de gráfico de largo plazo. Yo pienso que puede llegar a testear este nivel, gráfico de 4 horas, testear y continuar al alza. Tenemos algunas divergencias en RSI y en MACD, pero esto casi no le hago caso omiso en cuestiones de entrada, sino más en el ámbito de salidas. Si veo divergencias, por ejemplo, nuestro trade está en beneficio, damos cuenta que estamos en beneficio y nos da una divergencia alcista, salgo del trade, lo puedo cerrar. Pero en cuestiones de entrar a un trade y tomar decisiones de entrada, no hago casi caso omiso a estas divergencias. Las uso más que todo es para cerrar posiciones, porque no siempre se dan. Divergencia, sí cayó un poco, pero no muy fuerte, pero no siempre cae. Es más que todo como tenerlas en cuenta para defender nuestra posición y no nos coja por sorpresa. Bueno, eso sería el análisis de hoy. Eso sería todo.